Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Me daba a mí, por el día que tenía la grabación, que era sábado, en horas de la mañana, entrevistar a muchas personalidades, incluso amigos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos aprovechaban el fin de semana o para hacer política en el interior cuando estábamos en periodo de campaña o en días que no eran preelectorales, pues para descansar, porque todo el que llega exitosamente a una posición en cualquiera de las diferentes actividades humanas es porque trabaja mucho. Yo recuerdo, yo soy masón desde, grado 33 y miembro de mérito ya del Supremo Consejo del grado 33. Y recuerdo que fui miembro de una logia que suspendió, abatió columnas, como decimos en el argot masónico, que tenía, el único desconocido era yo ahí, porque estaba hablando del año 63, 64, y había muchas personalidades ahí. Y yo hablando cuando ingresé, yo dije, caramba, esta logia, y uno de sus miembros me dijo, como si fuera un augur, un adivino, me dijo, ahí está su debilidad. ¿Por qué? Porque son gente muy ocupadas y casi nunca pueden asistir, y así fue. Entonces, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un reputado jurista, un hombre conocido por su lucha por la democracia dominicana y por la justicia dominicana, que está considerado el menor en muchos aspectos, incluyendo el económico, de los poderes públicos. Y entonces Juan Miguel Castillo Pantaleón ha librado una lucha por la transparencia. Está de moda ahora esa palabra, las palabras tienen su tiempo. Y vamos a hablar con él. Si nos fuéramos a cuestionarlo acerca de su accidentada vida pública, y digo accidentada porque hubo momentos en que ejercía funciones en el tren judicial que pudieron llevarlo hasta perder la vida, porque tuvo momentos en que por su valor físico y cívico estuvo a punto de poner en riesgo o puso en riesgo lo que es fundamental en todo ser viviente, que es la vida misma. Con él vamos a dialogar cuando Fernando, nuestro camarógrafo, deje el celular y se ocupe de la cámara. De inmediato vamos a dialogar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un reputado jurista, porque la palabra abogado no cae, porque mucha gente, yo soy doctor en Derecho, pero nunca he ejercido, porque me di cuenta a mitad del estudio, el cuarto año, que yo no podía ser abogado porque no tenía real vocación. Tú recordarás, o quizás no, porque tú eres mucho más joven que yo, que en la era de Trujillo, los que teníamos afición por las artes o la literatura, nos inclinábamos, había pocas carreras universitarias, nos inclinábamos por el derecho porque era la más afín con eso. La cantidad de profesionales aquí que son doctores o licenciados en derecho, nadie se los imagina. Nada más que mencionar dos nombres: Hugo Tolentino, conocido como un buen historiador, un dirigente político, un funcionario honesto, probo, pero nadie sabe que es doctor en derecho. Sí. Entonces la gente usa un término inapropiado.
a veces me dicen a mí, Marimiro, tú eres abogado. Digo, no, doctor en Derecho. Y no es lo mismo, digo, no. ¿Por qué? Porque con ese título yo puedo ejercer, por ejemplo, un cargo en la judicatura y no soy abogado, porque un ministerio público no es abogado, porque no actúa como tal. No como tal, sino Sí, como bueno, persecutor público sí. en funciones. Entonces, si nos fuéramos a la historia, al currículo de este hombre, nos pasaríamos este programa y los siguientes durante una semana diariamente. Bueno, pues gracias. No habría que hablar mucho. Así Yo digo, es. como me preguntan, ¿qué tú eres? Digo, abogado y mártir. Como ponen en los santorales, ¿verdad? Claro, Sí, claro. el mártir es una persona que usualmente se inmola, Sí. que es un trabajo malísimo. Sí, Sí, claro, en primer lugar, porque la verdad es que subirse al poste del martirio realmente no sí, es. sí, Y es solitario. sí. Y Ahora, es solitario, un trabajo solitario. quizás a ti te preservó el hecho de que tenías tal popularidad que esa misma popularidad era una especie de valladar para cualquiera o cualesquiera que quisieran atentar Sí, contra tu vida. y yo debo dar un testimonio. Mira, es la primera vez que lo voy a hacer en público, en tu programa. Yo serví al sistema de justicia muy joven. Yo llegué accidentalmente al sistema de justicia. Les regalé al Estado Dominicano 11 años de mi vida, que son los años más de mayor vigor, cuando tú estás entre los 21, 23 y los 34 años de edad. Yo duré 11 años en total. Es la etapa donde tú puedes trabajar sin sentir el cansancio durante jornadas muy extensas. Pues salí de la judicatura porque obviamente en un país como el nuestro, con debilidades institucionales y unas relaciones sociales muy inmediatas, por lo tanto casi de carácter provinciano, lo cual sería bueno, pero también es terriblemente, porque las colindancias son tan cercanas, que cuando tú afectas poderes, todo se afecta. Y cuando tú chocas con el poder, se articulan todos los mecanismos inmunológicos que garantizan la impunidad al poder. Es decir, hay cosas que uno hizo, uno lo ve ya después de 20 y tantos años, y dice, bueno, coger parón de un presidente de la República en funciones, investigando un crimen que de alguna manera le vincula a él, en este tipo de sociedades un atrevimiento. En países más desarrollados, Bolsonaro acabó con todo un gobierno, en Brasil, en su momento. Eva Joly en Francia acabó con las carreras políticas de docenas de corruptos como jueza de instrucción. Pero en un país como este, eso pasa a ser un punto anecdótico, satisfactorio para la honra personal del individuo, pero terriblemente costoso para sus expectativas de avance institucional. Es decir, del momento en que un juez o alguien hace algo así, tiene que saber que su destino está asignado. Y eso es algo que uno asumió. Por eso te digo que el trabajo de los mártires no es cómodo. Y te voy a decir una cosa, contrario de lo que la gente se piensa, tú no encuentras ni siquiera quien te brinde un refresco. En la época de Trujillo, No. el que era antitrujillista, la gente le negaba hasta el saludo, hasta Señor. los parientes te negaban. Sí, señor. Y en ese crimen de Orlando Martínez había demasiadas vinculaciones con estructuras, con troicas, que estaban muy vinculadas a la oligarquía dominicana. De hecho, un reputadísimo banquero. Andan por ahí los audios. Sí. Para garantizar la impunidad, pidió la cabeza de uno. Ya eso pasó, eso es un hecho histórico. Al final del día, eso me convino porque pude ejercer mi profesión. Estamos aquí. Mira, está invitado por Mario Emilio Pérez en un programa. Pero es terriblemente costoso. Yo las expectativas de acceder a un espacio público, por lo tanto, siempre han sido muy limitadas o restringidas. Cuestión esta que a mí no me afecta. O sea, no me trae ningún tipo de remordimiento ni de pena. Pero en su momento sí había una gran no debilidad, sino podía ser víctima de cualquier cosa y no iba a pasar más que disfrazado de un hecho delincuencial, pudo haber ocurrido. Y de hecho hubo operativos en esa dirección. ¿A quién le debo yo un consejo? Es un testimonio de agradecimiento que voy a hacer. José Antonio Rodríguez, que nos conocíamos, nos presentó un disco de Luis Eduardo Aute, una amistad muy bonita, cuando tenía un programa de radio en una emisora que quedaba frente a un negocio que tenía mi señora. Nos conocimos a propósito de un disco.
Y cuando yo salí de la judicatura, ya había citado a Balaguer, etcétera, había dado con los responsables del crimen, me sacan de la judicatura, yo fui extrañado, sin ningún tipo de justificación, pero vale. El asunto es que él fue a mi casa, teníamos un apartamentito, como se llama, y dice, mira, Juan Miguel, tu vida ahora mismo no vale nada. O sea, tú no eres del PRD, no eres del PLD. Todos coqueteaban, de hecho, con Balaguer para poder llegar al poder. Y el crimen de Orlando, al resolverse en el gobierno del PLD, durante el gobierno del PLD, no tenía nada que ver con la gestión de gobierno del PLD. O sea, Leonel Fernández no tenía nada que ver con la solución del caso. En cierta manera podía ser interpretado por Balaguer y su entorno de que eso era propiciado por un gobierno que había sido de alguna manera ascendido al poder gracias a su unción. Recuerda que le elevan los brazos en el Parque Olímpico y así es que Balaguer conjura el riesgo de que el PRD suba al poder en las elecciones del 96. Esa es la realidad. Y de hecho, gente muy cercana a Balaguer que trabajó, de hecho, su asistente personal me lo confirmó. O sea, la impresión era que se trataba de una ejecutora detrás de lo cual había un interés político. No es así. José Antonio Rodríguez me dice, mira, a ti no te va a llorar nadie, tu mujer y tu hijo, más nada. Y tú, pero sabemos que estás huérfano de padrinazgo. No te salgas del ojo de los medios de comunicación. Y recuerdo que me dice, que él había conversado con Pedrito Núñez del Risco, el papá del cantante Pavel, que tenían un programa en televisión en el Canal 13 de la época. Se llamaba En Familia. ¿Tú recuerdas ese programa? Claro, claro. Y tenían un pequeño segmento, un programa meridiano, con cosas de merengue, o sea, un programa de variedades musicales. Tenía un segmento de entrevista con Luis González Fabra. Y él y Pedrito Núñez del Risco conversaron sobre la situación en la que está este muchacho, un hombre joven, pero que lo han sacado y ha quedado sin ningún apoyo. Y me dicen, entre Pedrito y yo estamos de acuerdo, tú quieres hacer ese segmento junto con Luis González Fabra. ¿Tú lo conoces? No, yo a Luis González no lo conozco. Ve, pero para que tu cara siga siendo vista en televisión. Porque así, si te pasa algo, estás en los medios. No hay dinero para pagarte, pero haz el programa. Y efectivamente, en eso duré casi un año. Recuerdo, eso se lo agradezco, se lo voy a agradecer el resto de la vida. Porque ciertamente pensaron en mi integridad. Claro. No mucha gente se preocupó por saber qué me podía pasar. Y recuerdo otro asunto muy particular. Otra persona que no conocía, un empresario muy conocido del sector farmacéutico, me contacta. Y yo pienso que es para contratarme como abogado. Yo estaba empezando a ejercer. Mi profesión no la ejercía porque era juez. Y entonces cuando fui con mi carpeta de servicios que podía ofrecerle esta empresa, él me dice que no me estaba buscando como abogado, que él lo que quería saber era qué yo hacía en un programa de combo y de música, y que él entendía que era indigno que yo estuviese en un programa de variedades musicales haciendo un segmento de entrevistas, porque yo era una persona que había hecho cosas importantes. Y me recuerdo que me dijo, mire, mi empresa le va a pasar un sueldo a usted para que usted no se ponga de mojigán en un canal de televisión. Usted no tiene ni siquiera que venir a la empresa. Y yo recuerdo, tengo que dar el testimonio de agradecimiento. Fue un gesto muy humano y de mucha solidaridad. Y a esta persona que nunca había visto. Y entonces yo dije, mire, en mi casa me enseñaron que si usted cobra es porque usted hace un trabajo. Usted me dice que yo voy a cobrar y yo no voy a hacer un trabajo. Yo no, limosnas no quiero. Si me va a dar trabajo, sí. Y lo necesitaba. Y lógicamente decliné la oferta. Posteriormente la hija de mi señora trabajó en un gremio empresarial vinculado a esa parte de la actividad industrial, que es los farmacéuticos. Leila Mejía fue directora de Infadome un tiempo. Sí. Y de hecho este empresario propició que ella fuera directora de esa entidad. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que ese camino es difícil. Por eso yo entiendo a muchos jueces que no se atreven a asumir su responsabilidad. Pero yo tengo para decirles que sí, que hay que asumirla. Que eso, en primer lugar, a usted no le falta trabajo. Cuando usted sale por la puerta de adelante no importa la posición, yo lo que fui fue juez de instrucción, una posición insignificante. Pero también usted tiene que llevar una vida con decoro. Es decir, usted no gaste más de lo que usted produce, no se ponga a buscar prestado, ni a vivir por encima de sus posibilidades, y no coloque su vanidad por delante. No le tenga miedo al trabajo.
Yo siempre decía, si tengo que vender frío, porque no puedo ejercer profesión, prefiero hacerlo y no envilecerme. Nunca tuve que vender frío. Lo que te quiero decir es que se puede vivir y no es necesario congraciarse con nadie. Cumpla cada cual con lo suyo y le va a ir bien en la vida. O sea, se lo puedo decir a cualquiera que quiere escuchar ese tipo de testimonio de vida. En el momento actual eso parece no tener mucho espacio, Mario Emilio, porque lo cierto es que la sociedad de consumo, de capitalismo de consumo, tiene la gente demasiado comprometida con cosas que no necesitas. Quieres cambiar tu teléfono por un nuevo modelo, quieres cambiar tu coche por uno más nuevo, quieres cambiar tu mujer por una más nueva. Sí, sí. Estar en restaurantes, eso te mete una presión que el profesional promedio, es decir, la pequeña burguesía, que es la que produce los cambios sociales, termina inutilizada para jugar el rol histórico, es lo que está pasando actualmente. Y sabes una cosa, y la partidocracia gobernante está creando unas condiciones aún más difíciles para que la gente que puede cambiar el país pueda hacerlo. Porque no hay tiempo. ¿Qué tiempo tiene el profesional para dejar su consultorio, su oficina, su obra como ingeniero, para irse a politicar y convencer a la gente y decirle que esa dádiva que recibe a manera de un plan social, de bonogajo, de tarjeta solidaridad, no es más que el encadenamiento a un círculo de exclusión y de miseria? Pero tiene que explicárselo quien tiene herramientas intelectuales. ¿Y quiénes somos los que tenemos eso? La pequeña burguesía. Al rico no le interesa que cambien las cosas. Y el pobre no tiene las herramientas intelectuales. La clase revolucionaria estamos supuestos a ser los pequeños burgueses. Pero generacionalmente, ¿estamos logrando articularnos? La respuesta es tampoco que no, porque el capitalismo de consumo tiene estas generaciones en los últimos años demasiado metidas en ese individualismo. Cada cual en lo suyo. Primero yo y el mundo que se fuña después. Y esa falta de concepto también generacional de que debemos hacer un cambio es lo que tiene el país como está. Que las posibilidades de que las cosas mejoren son escasas. ¿Cuándo vamos a renovar históricamente el país? ¿Cuándo es? Vienen elecciones y lo cierto es que la pequeña burguesía no se mete en política porque siente que tiene mucho que perder y así es. Y así es. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Por lo menos venir a estos programas, hacer lo que uno pueda y seguir una trayectoria de vida y decir que se puede y que ojalá, yo estoy loco por un héroe, estoy loco porque llegue un héroe. Quisiera que encontrar en el espectro político gente que valga la pena, decir, pero yo quiero que tú seas presidente, fulano. Pero cuando te pones a buscar, es la repetición de los mismos patrones. ¿O no? Sí. Ahora bien, Juan Miguel, ¿cuándo te decidirás a involucrarte en la política, pero de lleno, y en un partido que tenga opción de poder? Porque yo siempre le digo a los líderes de partidos emergentes que vienen al programa, yo digo, caramba, ustedes o se sacrifican trabajando intensamente, sabiendo que no van a acceder al poder, por lo menos en el futuro inmediato, y sin embargo los veo a veces creyendo que sí pueden llegar. Bueno, me voy a reservar el nombre de una destacada dirigente política que no accedió a un programa de un colega porque ella consideraba que ese programa no tenía la suficiente, es un programa de televisión, la suficiente teleaudiencia para ella acudir a él. Sin embargo, aparecen las encuestas con sumas, yo no diría que irrisorias. Microscópicas. Exactamente, muy bueno el término. Entonces la pregunta es, ¿por qué un hombre como tú, que tienes tanto que aportar al país, políticamente hablando, porque ya lo has hecho en la tarea judicial, no lo has hecho? Bueno, en primer lugar, tú sabes que la política, mira, es la primera vez que tengo una conversación con alguien sobre temas políticos en medios de comunicación, porque siempre me han mantenido muy alejado de eso. Y es lo mismo que muchísima gente que está viendo el programa, que tiene muchísimas condiciones. Aquí hay gente seria por pilas y con capacidad que hacen cola. Es decir, lo que estoy diciendo es que el país tiene recursos humanos desde el punto de vista profesional y moral
para producir una verdadera transformación y erradicar esta clase política. Pero ¿qué es lo que acontece? El sistema, yo soy profesor de ciencias políticas también, de historia de las ideas políticas, soy profesor de derecho, y uno ha escrito ensayo, hasta uno que otro premio nacional uno se ha ganado. Es decir, que uno tiene herramientas intelectuales y tiene la suficiente perspectiva histórica para hacer un análisis frío y objetivo de lo que está pasando. El sistema político dominicano es un sistema republicano, democrático, representativo, partidario. Significa que elegimos representantes porque solamente pueden ser postulados por organizaciones de tipo político. Y tú tienes el primer escollo. Porque si tuviéramos mecanismos más democráticos de acceso y de legitimación de las representaciones, pues sería más fácil que ciudadanos sin ningún tipo de participación en la vida política partidaria pudieran acceder. Pero entonces significa que tú tienes que colocarte dentro de una estructura partidaria. Y las estructuras partidarias son muy rígidas, porque entonces potencian muchos de los defectos propios de la pequeña burguesía, que son el trepadurismo y la codicia, el ego y la vanidad. Entonces resulta que tú dices, pero yo soy un profesional X, ¿y cómo yo voy a tener como dirigente que está por encima de mí un tipo que no da ni para amarrarme a mí los zapatos? Además que le conocemos el cuento. Hay un nivel de repugnancia natural que genera una resistencia a la vida partidaria de una parte importantísima de la vida nacional. ¿Tú no consideras que eso le hace daño al proceso pero eso democrático dominicano? Sí, sí, claro, pero eso es una realidad. Es decir, no es una apreciación. Claro. Eso es un hecho, no es una opinión, eso es un hecho. Ese es el primer escollo. El segundo escollo tiene que ver con el costo de la actividad política. Mira, una vez yo escuché a don Luis Julián Pérez, que me tenía mucho cariño, era un jurisconsulto, uno de los hombres con la mentalidad jurídica mejor amueblada de este país, que me tenía muchísimo cariño. Yo tenía edad para ser su nieto, pero él me tenía mucho cariño. A mí siempre me gustó conversar con personas muy mayores, porque me sentí cómodo siempre con viejos, con gente que me decía y me aconsejaba. Y entonces, y tengo unas dedicatorias bellísimas de sus libros en mi despacho. Y entonces él me dijo una vez, mira, Juan Miguel, hay elecciones que se ganan sin partido, hay elecciones que se ganan sin candidato, y hasta hay elecciones que se ganan sin elecciones. Lo que no se gana son elecciones sin dinero. Pero eso no es de añeja data, eso es reciente. No, eso siempre ha sido así. Digo, históricamente es reciente. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando mi esposa en el 78 aspiró a diputada y consiguió ser electa, yo gasté una suma irrisoria en toda la propaganda, que fueron una serie de escritos. Pero el contexto histórico era propicio a la elección de doña Ibelice. ¿Por qué? Porque había un agotamiento de un modelo gubernamental y un hartazgo de la población que iba a producir un cambio. Y además porque el PRD en su momento se articuló. Es decir, una generación que dijo, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Hubo un acuerdo en desacuerdo en Santiago, pero para las siguientes elecciones, en el 78, muchos egos se dieron. Tenemos que poner a quién. Bueno, don Antonio, un hombre con dinero, porque don Antonio no era un arrastrado. Claro. Y otros esperaron su momento. Lástima que no pudieron llegar nunca. Pero lo cierto es que esa situación actualmente es aún mucho más gravosa. Sin recursos no es posible competir, principalmente porque los mecanismos clientelares del ejercicio de la política desde el gobierno, que apuntan hacia el continuismo a toda costa, te plantean un nivel de desbalance y de inequidad para competir, que tú no puedes competir contra un programa social que te reparte fundas a través de 1000 mecanismos gubernamentales de captación del votante. De hecho, estadísticamente en la República Dominicana, más del 26 y pico por ciento de la población políticamente activa recibe alguna clase de subsidio. Y en un sistema político similar, luchar contra eso significa un nivel de dificultad tal que desanima a otra parte importante de la gente, porque dice, estos sectores que no tienen esto, que no pueden en modo alguno competir, ¿con qué competirían? Con ideas y con el atractivo de la honestidad. Pero entonces, ¿cuál es? Eso no es una opinión, eso es un hecho. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que este defecto del individualismo
y la debilidad de la supervivencia, porque que me digan a mí, cierra tu despacho para hacer política. No puedo, ¿quién me paga la tarjeta de crédito? Es que no puedo. Y punto. Es que no puedo y punto. Y el ingeniero no puede hacer lo mismo, no puede abandonar su obra para irse a caravanear. Y no puede el médico cerrar su consultorio para lo mismo. Entonces el porcentaje de gente que se dedica a eso es minúsculo y no necesariamente es la que más se destaca. Entonces eso plantea una situación de debilidad y de fragmentación. Fíjate que los partidos de oposición están todos fragmentados. Tú quieres un ejemplo ilustrativo de todos los nacionalistas. Ahora mismo el nacionalismo está en su mejor momento. La gente está harta del problema haitiano. El 90% de la población está harta y es la mayor tronera que tiene la ejecutoria gubernamental del gobierno. Este gobierno ha haitianizado este país y ha endeudado, ha comprometido la soberanía financiera de este país como ningún otro gobierno, además del tema de corrupción. Y los sectores nacionalistas están en el epicentro de las debilidades de este gobierno. Los nacionalistas no se pueden juntar entre ellos, porque cada uno de ellos aspira a presidente. Y perdón, y peor aún, y los partidos más grandes, que son los que tienen posibilidades, juegan a la política tradicional. Tú no, ya Hipólito hablando de eso, y a Luis Abinader menos, porque ellos entienden que la soberanía nacional todavía es la moneda de cambio con la cual pueden crear condiciones favorables para el acceso al poder, porque entienden que con eso pueden negociar en Washington. Eso es lo que estoy diciendo, eso es una verdad, no es una opinión, eso es un hecho. De hecho, este gobierno, cuando Ronald Bernstein, la nueva embajadora, le ha dicho que respeta la soberanía porque a Trump no le interesa el tema haitiano, no le interesan los shithole countries, como la manera despectiva se refiere a ellos. No, República Dominicana. El gobierno quedó sin mecanismo de negociación. ¿Qué te voy a ofrecer que te interese a ti? Porque hasta ahora Haití es, yo me hago cargo de este asunto para que tú me dejes, me ponga el semáforo en verde a mi reelección o a acceder al poder. Y de hecho con los demócratas, desde la época de Clinton, se ha estado jugando a eso. Ahora con Trump la cosa es diferente. ¿Entiendes? Pero todavía la clase política en las estructuras políticas partidarias que tienen mayores expectativas, el caso del PRM, no entiende eso. ¿Por qué no crece? Que me diga Luis Abinader o Hipólito Mejía, cualquiera de los dos, que va a asumir un compromiso serio con el tema de la frontera, aplicar el 80-20 del Código de Trabajo y fabricar un muro. El país está ávido. Yo estoy ávido. Yo lo confieso, yo estoy ávido. Pero esa gente no habla de eso. No habla de eso, porque están en lo mismo. Además que tuve una cantidad de gente que tienen al lado que es más de lo mismo. Que lo único que esperan es entrar en la caja de bateo para empezar a hacer el swing al presupuesto nacional. Mario Emilio. Y esa es la razón por la cual en ese estado de cosas el PLD todavía es el poder y continúa siendo la opción de poder. Porque quienes tienen la posibilidad de no entonan. ¿En qué clave que está la música? Ellos están en otra cosa, es como con unos audífonos. La música tocando una guaracha y ellos oyendo una canción de José José. Una balada muy bonita. Gavilán o Paloma. Sí, o una cosa así, ¿verdad? Lo que te quiero decir, estoy utilizando para no poner tan dramático la situación. Pero eso es lo que acontece. Entonces yo soy un profesional. Yo tengo como ciudadano una carrera impecable como ciudadano. ¿Por qué yo no me meto en política? Porque esa es la realidad que acontece. Yo no puedo abandonar mi actividad privada para ello. Y mucha gente se me ha acercado. Y hay una preocupación incluso regional. Mira, aquí hay 2 lobistas registrados, para que tú sepas. El gobierno norteamericano, ante el Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, hay dos lobistas registrados norteamericanos. Uno lo contrató el gobierno y otro lo contrataron los inversores que han creído en la economía de la República Dominicana y han comprado cientos de millones de dólares en bonos. ¿Sabías eso? No. Bueno. Ese señor fue a mi oficina y me hace la misma pregunta que tú. ¿Y por qué usted no se mete en eso? ¿Y tú usted cree que la luz aquí me la paga el gobierno? ¿Me la paga un empresario? La paga mi trabajo. Que vaya, que vengo en televisión con una corbatita bonita, pero usualmente la que uso no es esta, es una negra con una camisa blanca a ganarme el dinero, el pan, en los tribunales con una toga bien sudada. Que no me da complejo decirlo, es decir, yo tengo las mismas premuras que cualquier
es mi gran virtud también ser una persona honesta y transparente, no ando ejerciendo con vanidad mi escasa o poca o mucha figuración pública. Pero puedo yo comprometer mi supervivencia cuando ya yo he estado ahí, me refiero en el poste del martirio. Es difícil, porque digo, ese es un trabajo difícil. Y el político, lo cierto es que tiene que hacer un trabajo para el cual hay que estar hecho. El político tiene que meterse en los barrios, tiene que grajearse, tiene que sudarse, tiene que... ¿Entiende? Y eso requiere tiene su casa llena de gente, no tiene vida privada, no come tranquilo, tiene que comer lo que sea en la calle. Hasta Yanique, que andaban, así se encaja saco y corbata. Saludos, Leonel Fernández. ¿Entiende? O sea, eso requiere una cantidad de condiciones. ¿El país está listo para cambiar eso? Yo no lo sé, Mario, no lo sé. Pero parece que es difícil. Ojalá, y la oportunidad sería, que los que tienen reales posibilidades entiendan lo que gente como uno les está diciendo para que sintonicen y nos atraigan. Dicen que por la víspera se conoce el día y ya yo sé que este programa va a tener una gran teleaudiencia. Ya lo sabía de antemano por la reputación de nuestro invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, pero lo comprobé ahora. Estamos grabando este programa día viernes porque nuestro camarógrafo Fernando, un hombre inteligente y de lecturas, estaba tan ensimismado oyéndolo en su exposición que yo tuve que hacerle la señal de que debíamos hacer esta pausa. Bien, seguimos dialogando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que por cierto, ese hombre tiene tal habilidad, y experiencia y práctica en sus exposiciones que por poco nos quedamos con algunos temas que queríamos plantearle. Recordará usted, doctor, que cosa que no es usual en él, el presidente Danilo Medina ayer dio unas interesantes declaraciones, sobre todo por un tema que es la inseguridad y la violencia delincuencial que tiene al país y a la sociedad dominicana expectante. Inclusive muchos amigos míos no salen de noche, siempre me dicen que tratan de llegar a sus hogares antes de que anochezca, pero también en cualquier hora del día hay actos delincuenciales. La pregunta que le voy a formular es en torno a que el presidente Danilo Medina afirmó ayer que la violencia había decrecido, que era un 24 por 100.000 habitantes y en la actualidad es un 15 por los 100.000 habitantes. ¿Qué usted opina de eso? Mira, las estadísticas son para el político lo mismo que el poste de luz para el borracho. ¿Vale la parábola? Claro. No tengo ni siquiera que seguir explicando, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que ocurre es lo siguiente. Mira, la semana pasada, antepasada, aconteció un hecho que tiene consternado el país. Incluso las redes sociales, que son las que han sustituido a nivel de penetración y de percepción de la realidad todos los medios tradicionales de comunicación, vieron incluso las declaraciones del hermano de Buche, que Buche no es el orangután aquel, el chimpancé de Buche. Y decir, bueno, porque ese es el puesto que más vendía. Y diciendo, porque aquí hay un peaje y todo el mundo lo sabe. Y eso coloca el nivel del microtráfico a los pies de la autoridad, a la sombra de la autoridad. Es decir, el fenómeno delincuencial del microtráfico, con todo su espiral de violencia, es un modo de vida, que ya ha permeado una parte importantísima de los sectores urbanos y suburbanos. Un momento, yo no acostumbro interrumpir a mis invitados al programa, pero hay que hacer una acotación necesaria para lo que usted está exponiendo. El presidente Danilo Medina dijo
que el auge, el incremento del narcotráfico en el país se debe a que antes el país era para el narcotráfico un tránsito hacia otras naciones. Pero, ¿a qué se debía eso? Que entonces a los narcotraficantes criollos se le pagaba en efectivo, pero que ahora, al ser ya una nación muy penetrada, incluso como señala el presidente Medina, a los sectores, autoridades y militares y policías, entonces se paga en mercancía, en naturaleza, como se dicen los comerciantes, y entonces eso es lo que ha determinado la proliferación del microtráfico, lo cual y tampoco por es ende cierto. los puntos de drogas eso no es se nuevo. están extendiendo. Sí, pero eso no es nuevo. Es decir, ¿qué es? A ver, la corrupción policial es nueva. La vinculación de estructuras dentro de la DNCD y del ejército con el narcotráfico es nuevo. Que el país es un espacio de tránsito de droga a través del Caribe hacia la República, hacia Estados Unidos, que es el mercado de consumo, es nuevo. Que la República Dominicana es el puerto más importante de transbordo de mercancía en toda la región del Caribe, es nuevo. Que los vínculos de capos locales con estructuras políticas de los partidos es nuevo. Que, o sea, ¿qué cosa es nueva? Que se paga en naturaleza es nuevo. Que se deportan dominicanos que han cumplido condena en los Estados Unidos es nuevo. No, nada de eso es nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay más delincuencia? ¿Por qué el 911, que le ha costado a este país todo el dinero del mundo, más 20 pesos, no ha resuelto el problema de inseguridad ciudadana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 911 es reactivo. Es decir, para lo único que sirve es para llamar como emergencia. Y llamar como emergencia no te conjura el crimen. El perfil criminológico de la población carcelaria, ¿qué te demuestra? Es decir, ¿cuáles son la gente que está delinquiendo? En primer lugar, tú tienes una altísima presencia de ciudadanos haitianos, vinculados a una parte importante de hechos delictivos. Las estadísticas carcelarias están ahí. 2, en general, la población carcelaria está compuesta por jóvenes de entre 18 y menos de 35 años de edad. Gente joven. Cuando ves la cantidad de hechos, todas tienen que ver con o microtráfico o fundamentalmente crímenes o violencia vinculada a crímenes y delitos contra la propiedad, robo. O sea, ese es el mapa criminológico, es eso. Luego vienen otras variables. ¿Por qué esa gente joven, adulta, hombres, delinque tanto? ¿Y de dónde proviene? El mapeo de dónde proviene. Sectores suburbanos. ¿De dónde proviene esa gente? ¿Cuál es su cuadro familiar? Son familias desarraigadas y gente que viene de los campos a la ciudad. ¿Qué ha generado la migración rural, urbana y el hacinamiento? Una política económica estatal equivocada, modelo de desarrollo totalmente equivocado, con inversión fundamentalmente en la ciudad y programas asistencialistas en donde convierten a esa masa que migra en pastel electoral para garantizar la continuidad. Entonces, tú tienes, para sostener ese modelo disfuncional de capitalismo, de desastre, tú necesitas apalancarlo, meterle un calzo para que no colapse. Aquí necesitas más mano de obra que trabaje por menos dinero. ¿Qué? Más haitianos. Por eso es que tú ves que no hay control migratorio. No hay control migratorio. Entonces eso genera mayor desempleo y mayor migración. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y no importa la cantidad de cajas que a través del plan social tú repartas. Y los miles de bonogás que tú repartas. Algo que no funciona. No funciona porque tu modelo está más bien apuntando a garantizar tu continuidad. El modelo de desarrollo que tú das y un aparato, una inversión en propaganda, una cosa demencial, convirtiendo cada visita sorpresa en un spot de campaña. Tiene 6 años en eso. Óyeme, hasta el teléfono se lo tienen a uno reventado, hasta en los grupos de WhatsApp se meten la gente de ¿cómo que se llama la dirección esa de la presidencia? Que tiene que sé yo cuánta gente en los Facebook, metiéndole a uno spot publicitario hasta en los grupos de WhatsApp. Como si se creyeran que uno es estúpido, porque todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando y por eso es el nivel de insatisfacción. Y no importa cuánto gastan en propaganda, los números no le están dando.
Porque el modelo no funciona, es que no funciona. Entonces, ¿qué va a decir? La culpa la tienen los deportados. Pero estadísticamente el porcentaje de los involucrados en esos hechos, los deportados, o sea, gente que viene deportada en el pasado inmediato, es una microscópica cantidad. O sea, lo que él dice ni siquiera se sustenta estadísticamente. No. Para darle una explicación, la principal culpa la tiene una gestión que ha abierto una frontera, que ha generado una sobremigración, que ha producido hacinamiento en sectores suburbanos, desempleo, dumping salarial que ha desplomado el valor del salario. Los dominicanos pobres y los haitianos comiéndose los unos con otros que están. ¿De qué van a vivir en Baní? ¿De vender droga? ¿Pero de qué va a vivir? ¿Cómo vive un muchacho joven con un jornal? Es una de las zonas agrícolas más productivas del país, pero no puede vivir con un jornal de 300 pesos. Es que no puede. Pero el haitiano que o come tierra en su país o viene aquí a comprar algo con 300 pesos, pues es capaz de aceptarlo. Entonces, mega pobres compitiendo con los pobres dominicanos. Y el capitalismo, atención, porque esto es un modelo perverso, feliz de la vida. ¿O tú te crees que al agroempresario, al industrial, se pone guapo por eso? Ellos no abogan francamente por la esclavitud, porque ya en estos tiempos eso está prohibido está. Pero eso es lo más parecido que hay a los siervos de la gleba, del modelo feudal. Tú sabes que yo conozco... Uno dice ese tipo de cosas. Bueno, también te vas a enemistar con los empresarios. Con razón no me puedo meter en política, porque es que a todo el mundo hay que darle su pellizco. Pero mira, yo conozco aquí ingenieros que son mensajeros de haitianofobia y sin embargo emplean en sus construcciones a obreros haitianos. Y periodistas que tú lo ves santificando porque tienen su parcelita. ¿Y a quién tienen viviendo ahí y atendiéndole como labriego por un salario de miseria? A un haitiano. O viven en sus edificios de apartamento. ¿Y a quién tienen de sereno? Cuidándole. A un haitiano. Eso es así. Por ejemplo, yo tengo casa. Mi casa tiene jardín. Yo necesito un jardinero. Yo le pago a mi jardinero el triple de lo que le paga a mi vecino al haitiano. Es decir, lo que yo le pago a él por pasar una maquinita, un pedacito de grama, porque al final de cuentas tampoco es un gran jardín, y podar 3 matas, es el triple de lo que le paga a mi vecino. Mi vecino le gusta el haitiano. ¿Entiendes? Es decir, también hay mucha hipocresía. ¿Tiene el país oportunidad de cambiar ese estado de cosas? Sí, pero tiene que empezar por cada ciudadano también. Porque lo cierto es que todo el mundo no le gusta la corrupción hasta que le nombran un tío en una dependencia pública que se pone feliz cuando llama sobrino. Ay, tío, felicidades, te nombraron ministro. Venga por aquí, tráigame su currículum, sobrino. Ahí se acabó entender el nepotismo como una de las formas de corrupción. Terrible. Un último tema, porque ya Fernando, que es cronométrico siempre al favor del canal, porque no es bruto, nos dijo que nos quedan 5 minutos. La reelección, como jurista, como constitucionalista, las declaraciones del presidente Danilo Medina, él dijo que él no tiene que responder nada sobre la posibilidad de repostularse, porque él lo que está empeñado es en trabajar por el desarrollo del país. Bueno, constitucionalmente no puede. Significa que necesariamente tendría que pasar por el tránsito de una reforma constitucional y los números no dan. La modificación anterior, que costó mucho dinero, porque ahí todo el mundo sabe lo que pasó, cómo circuló el dinero. De hecho, quien lo paga es Odebrecht. Es que quien lo paga es Odebrecht. La prisa por vender a Punta Catalina es para que el cuerpo del delito no lo encuentre el que llegue. Al final de cuentas es eso. Y esa prisa por nombrar en las altas cortes gente que le garantice impunidad es lo mismo, un poquito de pánico y de preocupación. A ver, todos les gusta cubrirse las espaldas colocando sus jueces. Pero lo que le quiero decir es que los números no dan y el tránsito de modificación constitucional, exclusivamente para introducir el tema reeleccionista, va a ser muy traumático. Además, necesariamente va a producir una conmoción interna dentro del partido gobernante, porque ahí hay otra fuerza política importante y con muchos recursos acumulados, con una capa de grasa
que le garantizó hibernación larga, que es el doctor Leonel Fernández, que es un hombre que tiene muchísimas condiciones retóricas, un hombre que habla bellísimo, y un hombre con unas condiciones intelectuales excepcionales, que ha sido una verdadera pena que él, que debió ser una esperanza para la juventud, no haya encabezado una gestión que haya producido las verdaderas transformaciones históricas que el país necesitaba. Yo estoy decepcionado. Debió ser otro tipo de gobernante y no repetir prácticas que realmente le deja muy mal parado desde el punto de vista histórico. Y él lo sabe, pero ya no sé si es que se siente atrapado. Hay un tema de vendetas también, porque se siente desconsiderado por el actual gobierno. Es una situación en donde las cosas no están tan fáciles. ¿Qué le convendría al gobierno? Bueno, que la oposición siga como está, dividida y sin visión. Dividida y sin visión. Esa es la realidad. Pero también el otro elemento, que es el elemento externo, los números no le dan. El Departamento de Estado sigue también con el semáforo en rojo. El gobierno buscó relaciones con China, esperando encontrar ahí recursos. República Dominicana no tiene nada que ofrecerle a China que le interese, que no tenga ya. Le pagaron con el Consejo de Seguridad. Ok, ahora tú tienes un Maserati. ¿En qué carretera tú piensas conducirlo? Estamos ahí ahora, estamos atrapados porque nos están pidiendo compromisos que va a haber que cumplir. Nicaragua y Venezuela. Es que va a haber que cumplir. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que ese semáforo que está en rojo te lo pongan en verde en Washington? ¿Qué vas a hacer? Es un dilema. Por eso déjenme trabajar, y no me hablen de eso ahora, déjenme trabajar. Es sencillamente que no tengo respuesta. Y la culpa, pues de los deportados. ¿Cómo va a decir la culpa es mía con el desorden que tengo, la sensación de impunidad que hay, la corrupción rampante, una justicia que yo estoy poniendo para que me dé sello de indulgencia? Y nosotros los dominicanos quisiéramos un cambio de escenario buscando al Chapulín Colorado que estoy loco por encontrar. Bien, le agradecemos a un hombre tantas ocupaciones como jurisconsulto y hombre también comunicador, que está con Chello, muy bien acompañados están ambos. Así es que el éxito está garantizado de antemano. Recuerden que este programa se transmite en las frecuencias 6, tanto de Claro como de Altiz, los domingos de 9 a 10 de la noche y se repite lunes 5:30, 6:30 de la mañana. Y recuerden que si se pierden uno de estos programas, por ejemplo, lo que es un pecado, perderse esta comparecencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, pueden acudir a YouTube y poniendo Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, lo pueden ver en YouTube. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.